Los medios legislativos presentan Informe de Gestión Parlamentaria 2016-2017. Transmisión en vivo desde el Salón del Pleno Nela Martínez de la Asamblea Nacional. Un saludo muy especial a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este acto de rendición de cuentas hacia nuestra población ecuatoriana, nuestra ciudadanía, que siempre nos han acompañado y han estado expectantes de cada paso de la construcción de esta función, la función legislativa. Quiero dar un saludo muy especial a los representantes de los movimientos y organizaciones sociales, colectivos ciudadanos que en este día han venido desde diferentes puntos de nuestra patria ecuatoriana a compartir este acto de rendición de cuentas. Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo especial a los medios de comunicación, autoridades y funcionarios de gobierno, señoras y señores gobernadores, señoras y señores prefectos, alcaldes, vicealcaldes, concejales y presidentes de juntas parroquiales, señoras y señores parlamentarios andinos, cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en el Ecuador, señor viceministro de Defensa, señor defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, compañeras y compañeros asambleístas electos, compañeras y compañeros asambleístas en funciones, presidentes, vicepresidentes de comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional, compañera Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Nuevamente desde este espacio quiero decirles que para mí es un honor realmente dirigirme en este evento, en un acto democrático de rendición de cuentas. Y precisamente desde este salón, desde el Salón Plenario Nela Martínez Espinosa, para presentar este informe ante la Asamblea Nacional y la ciudadanía sobre lo realizado en esta Casa del Pueblo, que tuve el honor de presidir durante 2 periodos consecutivos. Este acto de rendición de cuentas ante nuestros mandantes revela la característica fundamental que hemos mantenido en estos 4 años, la gran diferencia que caracteriza hoy a esta Asamblea Nacional y el camino de crecimiento democrático y madurez política que hemos elegido como sociedad desde el clamor de la ciudadanía en el que se pusiera fin al antiguo y desprestigiado Congreso con el grito, en aquel entonces, del fuera todos. Hace aproximadamente 10 años, por haber desvirtuado este salón de la democracia, porque esta instancia democrática fundamental para el funcionamiento del Estado había sido sometida por una clase política que fue cómplice de los poderes financieros más corruptos que hemos conocido, para planificar y ejecutar, por ejemplo, las leyes que permitieron el feriado bancario. Producto de esa colusión a espaldas del pueblo, un día despertamos para ver lo que nos habían robado todo y que las autoridades que debían defender nuestros intereses se habían aliado a los saqueadores. Y lo peor de todo, lo habían hecho aquí, en este corazón y símbolo de la democracia. Habían raptado el país y la única alternativa para el pueblo era una constituyente que pusiera como centro al ser humano y recuperara nuestra soberanía. Pero los diputados no querían una constituyente que desmontara ni las redes de poder ni las leyes que habían tejido, porque aquí se concentraban los lacayos del poder oligárquico que habían dominado las políticas públicas por más de 30 años. Aquí se agrupaban los sirvientes del gran capital internacional, de los terratenientes que acaparaban el agua y la tierra, y de los empresarios sin escrúpulos que permitieron por ley la tercerización de los derechos de miles de trabajadores en el país. Entonces, el clamor ciudadano fue respaldado y escuchado por Rafael Correa Delgado, que se presentó por primera vez Recordemos todas y todos que la primera vez que se presenta como candidato lo hizo sin lista de diputados,
con el compromiso ferviente de convocar a esa constituyente que marcó el inicio de este gran proceso en democracia. Un proceso que ha cambiado la vida de millones de personas en apenas 10 años y que se prepara para iniciar un nuevo periodo revolucionario con metas todavía más altas. La fuerza, esta fuerza de un pueblo que reclamaba su destino, se concentró en Montecristi, tierra de Alfaro, y allí se dieron cita a los asambleístas constituyentes electos por el pueblo ecuatoriano para redactar un nuevo pacto social que marcara rupturas con el pasado y estableciera nuevas formas de convivencia y sobre todo una más justa repartición de la riqueza. Y como marea humana llegaron los colectivos a Montecristi portando las demandas de las luchas históricas. Grupos de mujeres, representantes de pueblos y nacionalidades, artistas, empresarios, activistas de derechos humanos, obreros, campesinos, pescadores, tejedoras, enfermeras, estudiantes, empleadas domésticas, personas con discapacidad, con la exigencia de que la nueva Carta Magna incluyera los derechos que nunca se habían reconocido. Todos teníamos un sueño en las manos y ese sueño tenía el gran nombre de Ecuador. Así nació nuestra Constitución, ratificada en las urnas por una absoluta mayoría de ecuatorianos, y así recobramos nuestra soberanía en la planificación de nuestro propio destino como nación. Los poderes fácticos gritaron al unísono que era una afrenta retirar la base norteamericana de Manta, y los más reaccionarios se indignaban hasta el tuétano al oír de lenguas ancestrales, derechos colectivos o peor aún, de derechos de la naturaleza. Profetizaban una catástrofe y argumentaban que era imposible garantizar derechos como la salud, como la educación gratuita, como la justicia gratuita, que era algo imposible de lograr. Pues bien, aquí estamos, con 10 años de expansión de derechos y de esos derechos en pleno cumplimiento. Y seguiremos adelante, por supuesto que seguiremos adelante. Algunos de los asambleístas constituyentes están entre nosotros. Y yo, en este espacio, quiero hacer un justo reconocimiento a aquellos que han cumplido 9 años ininterrumpidos, empezando en Montecristi durante 2 periodos en esta asamblea. Al cerrarse este ciclo constituyente, es justo mencionarlos el día de hoy. Rosana Alvarado, Mauro Andino, María Augusta Calle, Olger Chávez, Gina Godoy, Gilmar Gutiérrez, Virgilio Hernández, María Cristina Cronfle, Marisol Peñafiel, María Soledad Vela y Eduardo Zambrano. Para ustedes, nuestro reconocimiento, compañeras y compañeros. El mandato popular que hemos cumplido en esta asamblea ha sido llevar las leyes y códigos de principios y mandatos de la Constitución para construir en la práctica el Ecuador equitativo y justo que proclamamos como nuestra patria común, y entregarle al país leyes que no discriminan a nadie, que no le niegan sus derechos a nadie, que no dejan fuera a nadie, ni siquiera a los que siempre extrañaremos también, pero que se marcharon en medio del camino. Esta patria que apenas estamos construyendo desde hace 10 años ya no tiene excluidos. Hemos llegado hasta este día sin detenernos y sin perder el aliento. Lo hemos hecho juntos, juntas, y lo seguiremos haciendo. Sabemos que los cambios históricos requieren mucho más de 10 años para consolidarse, para generar ese Ecuador que todas y todos queremos. En este Ecuador hemos alcanzado logros excepcionales, porque este proyecto político profundamente humanista ha conquistado enormes batallas contra la pobreza, el discrimen, la inequidad, la injusticia y sobre todo contra la indiferencia y la desesperanza.
En estos cortos 10 años se han forjado transformaciones tan radicales que el impulso renovador de esta revolución ha trascendido nuestras fronteras para extenderse hacia la región y el mundo con una influencia altamente positiva. El mérito doble, mucho más en nuestra amada Suramérica, es haber logrado estos cambios con una revolución que valora y defiende la democracia que tanto ha costado reconstituir en nuestro país. Nuestra razón de ser es la voz del pueblo y que esa voz del pueblo prevalezca por sobre las élites para garantizar que Ecuador es un patrimonio compartido, porque somos ciudadanos diversos, pero iguales a la vez, que merecemos un trato equitativo, garantía de derechos, apoyo a nuestros sueños y una distribución justa de la riqueza común. Esos son los principios que guían nuestros actos, nuestras políticas públicas y nuestras leyes, porque ese es el mandato del pueblo que nos marca el rumbo que tenemos desde la legislatura. Las estadísticas de esta década se discutirán en los libros de textos académicos y políticos del siglo XXI por el profundo cambio estructural que vivimos y que solamente puede definirse como un gran salto cualitativo del país. Pero en su magnitud humana, esta revolución solamente puede ser apreciada a través del cambio de la calidad de vida de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas, especialmente de las poblaciones históricamente marginadas. Esa es la dimensión humana de esta revolución, lo que no se puede medir en cifras ni con obras y que tampoco se puede dar cuenta con estas palabras. Esos son los logros colectivos reales y vibrantes, porque esta es una década de conquistas para millones de vidas, millones de ecuatorianos, y donde el cambio es más evidente en esta asamblea. Ese congreso de cenicerazos, de insultos, de machismo inapelable ya no existe. Y lo más importante, ese congreso traidor que nos llevó a la mayor tragedia nacional ha sido sustituido por esta Asamblea Nacional que ha actuado en estos años con vocación de servicio, con transparencia y con el mismo fervor que lo hicieron nuestros compañeros hace 10 años en Montecristi. Quienes fuimos designados por el pueblo para cumplir esta tarea colectiva de transformar el país de unos pocos en la patria para todos, hemos actuado de cara ante nuestros mandantes y con claridad en los objetivos para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías y reparar injusticias históricas cometidas en nombre del capital contra el ser humano. Ese fue el compromiso que asumimos los asambleístas revolucionarios y ese fue también el juramento de servicio que pronuncié al asumir por 2 ocasiones la presidencia de esta Asamblea Nacional. Hemos roto estereotipos afianzados por años, desde el mismo hecho de que 3 mujeres hayamos estado al frente y a la cabeza de esta función legislativa por primera vez en la historia de la patria ecuatoriana. Además que seamos uno de los parlamentos a nivel regional con mayor cantidad de jóvenes, lo que garantiza la renovación política y mirar este proyecto a mediano y largo plazo. Debo agradecer la cogestión de mis queridas compañeras Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, vicepresidentas de esta asamblea. A nivel de rendimiento del antiguo Congreso era apenas evaluable, mientras que en este día entregamos un informe que sobrepasa el 95% de las metas logradas. Y si antes el Congreso tenía una aceptación que no llegaba al 10%, hoy esta Asamblea se consolida como el parlamento de mayor aprobación en toda la región de América Latina y el Caribe por un promedio encima del 40%. De aceptación y credibilidad, hecho que se ratifica con la nueva mayoría progresista que el pueblo determinó para el siguiente periodo legislativo para seguir consolidando conquistas y no permitir ningún retroceso en esta legislación.
Ese fue también el espíritu de las enmiendas constitucionales que afrontamos en el 2015, cumpliendo todos los procesos establecidos en la Carta Magna. Primero elevamos una consulta a la Corte Constitucional y luego el primer debate de las enmiendas fueron socializadas durante 11 meses a nivel nacional de manera muy intensa y finalmente fueron aprobadas en este pleno, con pleno además conocimiento de la ciudadanía sobre su contenido. Vale la pena recalcar la ampliación de derechos intergeneracionales al permitir la candidatura presidencial desde los 30 años, la declaratoria de la comunicación como un servicio público y las reformas que hoy permiten que en todos los niveles de gobierno se planifiquen y se coordinen las redes de salud y de educación, ampliando los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Hoy Ecuador forma parte de algo más grande. Somos una familia que ha recuperado su sentir nacional y un proyecto nacional que nos abriga a todos. Y a nivel geopolítico, ¿cuánto hemos cambiado también? Atrás ha quedado los días en que nos miraban como mofa o lástima. Hoy somos el corazón de la patria grande y le damos muestras al mundo de un país y en un cambio posible y real. Y a nivel interparlamentario, ese cambio se ha posicionado en esta asamblea como referente legislativo a favor del ser humano. Este es el Ecuador del que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Que aunque todavía nos falta mucho por hacer, sabemos, queridas ciudadanas y ciudadanos, que vamos por el camino correcto, siempre junto al pueblo. Para concluir esta primera fase del informe, quiero invitarles a compartir un corto video. Este es el país y el Congreso que las ecuatorianas y ecuatorianos dejamos definitivamente atrás. En Montecristi iniciamos una nueva era respaldando el clamor popular de cambio, que había empezado con la elección de Rafael Correa como presidente de la nación. La Asamblea Constituyente buscaba transformar las estructuras sociales, políticas y económicas del Estado. Justamente aquí fue el centro político a nivel nacional y mundial. Aquí vinieron todas las organizaciones sociales, aquí es donde vinieron prácticamente todos a aportar para también crear la nueva Constitución. El poder está en el pueblo y debajo del pueblo están las funciones que ejercen lo que el pueblo quiere que se haga, una transformación de igualdad. Por primera vez en la historia, el Parlamento ecuatoriano evalúa su gestión. Hemos cumplido con más del 95% de lo propuesto en el 2013. Recuperamos el Estado con leyes que promueven la justicia social, fomentan la producción y el desarrollo del país. En el año 2017 vemos de que se ha venido cristalizando un andamiaje legal que nos ha permitido ir ordenando no solamente las leyes, sino también ordenando el aparataje institucional que ha beneficiado a los ciudadanos, leyes que han sido discutidas con la ciudadanía, que la ciudadanía ha podido empoderarse, conocer, aportar. La nueva Asamblea Nacional del Ecuador trabaja con y para todo el pueblo ecuatoriano. Que concluimos un periodo democrático de 4 años, fuimos electos en el marco del mandato popular para profundizar esta revolución a través de una mayoría que logró el objetivo de poner fin a ese sabotaje de los poderes económicos y especulativos que antes reinaban en este recinto. Estos últimos 4 años han significado en la historia del país el ciclo más productivo de esta función del Estado y sobre todo han consolidado el punto de quiebre, el viraje de las leyes y las políticas públicas a favor de las grandes mayorías. Además de sostener y profundizar los avances del periodo anterior, tanto en leyes como en procedimientos, hemos cumplido ante la historia, la ciudadanía y el país al cerrar el ciclo constituyente en este último periodo legislativo y entregar esas leyes que fueron determinadas como imperativas en la propia Carta Magna, como son la Ley de Comunicación, la Ley de Territorios Rurales y Territorios Ancestrales, la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua y la Ley Orgánica de Cultura, que son normas fundamentales que representan el cambio estructural y las rupturas que marcó nuestra Constitución.
Pero además de esto, los ámbitos legislativos que debíamos asumir eran múltiples, todos urgentes, y debo resaltar que los principios que nos han guiado para asumir estos temas han marcado una gran distancia con el pasado, tanto en el fondo como en la forma. Todas las leyes que han nacido de este salón del Pleno en estos años están marcadas transversalmente por 5 ejes fundamentales que marcaron los aspectos inclusivos de las normativas. El eje de género, de derechos colectivos, pueblos y nacionalidades, el eje de justicia intergeneracional, de movilidad humana y de derechos de las personas con discapacidad. Qué orgullo para el país es tener como presidente electo a Lenín Moreno Garcés, quien a nivel mundial lidera las políticas de inclusión y de derechos laborales para las personas con discapacidad. Una gran muestra para el mundo de lo que puede hacer un país tan pequeño, pero con enorme corazón. Y vamos por muchos sueños, mucho más grandes. Y en cuanto a procedimientos, debo decir que esta Asamblea Nacional ha roto el paradigma de encerrarse en este Palacio Legislativo. Las comisiones se han trasladado a todos los territorios de la patria para socializar las normas, establecer talleres y diálogos con la ciudadanía, con los gremios y colectivos y fundamentalmente para cumplir lo que hoy es una norma inquebrantable, la consulta prelegislativa para todas las leyes y códigos que pudieran afectar derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Y en este ámbito, los procedimientos de colegislación ciudadana de esta Asamblea son ejemplo a nivel interparlamentario en toda la región. La Asamblea ha definido su trabajo en estos años bajo la premisa de ser una casa de puertas abiertas. Todas las comisiones han recibido colectivos de ciudadanos, gremios, movimientos sociales, organizaciones sociales, representantes políticos, autoridades locales, para escuchar sus inquietudes respecto a las normativas y de manera rigurosa para que cada una de las leyes que se estableció tenga un calendario de consultas y socialización al más amplio nivel. En estos años se ha vivido la más intensa participación ciudadana y colegislación de nuestra historia, una vez más continuando con ese espíritu de Montecristi. Hace 4 años se planteó un ambicioso plan de trabajo para la Asamblea Nacional. Debíamos reformar las leyes que no eran coherentes con la nueva Constitución, crear nuevas leyes que concretaran esa normativa del Estado, las nuevas políticas públicas de inclusión y equidad, y además debíamos ampliar y compilar en códigos esas normativas para contar con cuerpos legales mucho más armónicos en todos sus aspectos. Y es un honor informar ante el país y ante esta Asamblea que al finalizar este periodo cumplimos con ese más del 95% del plan de trabajo programado y quedan procesos iniciados para completar ese pequeño porcentaje restante. Y además de haber cumplido a cabalidad con la planificación, la Asamblea respondió ante las coyunturas económicas y sociales que el país atravesó en estos últimos años, discutiendo y aprobando leyes de carácter económico urgente y de atención a emergencias. Debo resaltar la labor desplegada con entrega, pasión y compromiso por parte de tantas compañeras y compañeros asambleístas. El estudio permanente y las discusiones más profundas que se generaron al interior del bloque legislativo, así como el trabajo de los legisladores en otras tiendas políticas que también aportaron con sus observaciones y discrepancias a la riqueza también de los textos legislativos. Sin duda alguna, el régimen de intenso trabajo de estos años quedará como un referente para futuros periodos, lo que nos llena de sano orgullo por la labor cumplida. Esa labor legislativa que hemos desarrollado se puede resumir en 4 grandes bloques. Primero está un bloque de normativas de recuperación del Estado y modernización democrática, con leyes administrativas y de estructura de Estado, leyes para las funciones del Estado y para nuestra propia función legislativa, leyes de carácter judicial, leyes sobre organización territorial y competencias de los niveles de gobierno. Este bloque representa un 50% de la producción legislativa. En segundo bloque podemos normar
o citar las normativas de equidad, inclusión y justicia, con leyes que buscan reparar deudas históricas con poblaciones excluidas, leyes de carácter social que reconocen y garantizan derechos, leyes sobre educación, salud, ciencia, cultura, leyes que reconocen nuevas categorías laborales que antes eran invisibilizadas, como en el caso del trabajo doméstico o las profesiones artísticas, y leyes para impulsar una más justa redistribución de la riqueza nacional. Esas leyes completan un número de 37% del total de normas emitidas. El tercer bloque son leyes que promueven la producción y el desarrollo, leyes para incentivar la producción, el ámbito bursátil, la seguridad financiera del Estado y sus instituciones bancarias, leyes para tener una adecuada tributación que nos permita un desarrollo nacional sustentable. Estas normas representan el 13% de leyes entregadas por esta Asamblea. Y un cuarto bloque, la labor de codificación legislativa, que ha sido minuciosa. Se trata de un trabajo que reduce procedimientos, deroga y reforma leyes para unificar los criterios legales en cada materia. En ese aspecto, desde el año 2014 hemos entregado el Código Orgánico Integral Penal, que sin duda ha marcado un momento histórico de grandes avances en la aplicación de justicia. El Código General de Procesos, que constituye una herramienta legal fundamental junto al COIF. En estos dos quiero agradecer la colaboración permanente del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia por esa complementariedad en el trabajo para la ejecución de las normas correspondientes. El Código Orgánico Monetario y Financiero, que derogó 28 leyes totalmente por su contenido antipopular o de defensa a ultranza del capital antes del ser humano. Código Orgánico del Ambiente, un código histórico que cumple con los derechos constitucionales que en Ecuador tiene la naturaleza, algo que todos los países del mundo deberían emular. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Ingenios, que ratifica el rumbo que hemos tomado a la sociedad del conocimiento. Aunque todas las leyes emanadas y reformadas por esta Asamblea Nacional en estos dos periodos han sido fundamentales, por limitaciones de tiempo, quisiera resaltar solamente algunas de las más significativas por el profundo cambio que marcan para la vida de los ciudadanos. Son todas normativas de gran importancia y las menciono en su orden cronológico. El Código Orgánico Integral Penal penaliza con dureza el sicariato, el estupro, los delitos económicos y financieros, los crímenes de odio como el femicidio, una pandemia que vamos a parar en el Ecuador de una vez por todas con las políticas del gobierno y la legislación que siga amparando los derechos de las mujeres en este país. Esta normativa se estudia en la región como ejemplo de avances legislativos tanto en los ámbitos penales como de género. Otra de las leyes muy discutidas, debatidas y demoradas en su aprobación, pero que fue producto de esa discusión incansable, fue justamente la Ley de Recursos Hídricos o la Ley de Aguas, que marca una ruptura con los valores del pasado, al declarar el agua como un derecho humano y establecer las prioridades de su uso colectivo. La ley para la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 al 31 de diciembre del 2008, que estableció la reparación integral para las víctimas de ese oscuro periodo histórico cuando el Estado estuvo en manos de la derecha más radical, durante el periodo de León Febres Cordero, cuando tuvimos tantos amigos, amigas, hijos de amigos que fueron violentados, torturados, asesinados y desaparecidos forzosamente de esta patria ecuatoriana. Hoy en el Ecuador los derechos se respetan y si se violentan, tenemos la obligación como Estado de reparar esos derechos vulnerados. Las leyes de la creación de 4 nuevas universidades públicas. Quisiéramos que fueran mucho más y a los compañeros de este periodo vamos a seguir generando leyes para más universidades. Pero estas 4 nuevas leyes universidades públicas marcaron justamente un hito importantísimo en la transformación de la educación superior en el país.
Esta revolución le ha dado a la educación pública y a la educación superior en particular un sitial primordial. Así nació la UNAE, que forma pedagogos para las nuevas generaciones. Desde este pleno nació ICIAM en la Amazonía, la Universidad de la Vida, que nos pone al alcance de nuestras manos la gran investigación para esa mega diversidad que tenemos en la patria ecuatoriana, para precautelarla, para cuidarla, pero para también que ese conocimiento sea complementario al desarrollo de los seres humanos. La Universidad de las Artes en Guayaquil, como pago de una deuda que tenía el Estado con la cultura nacional y la generación de artistas. Y nuestro proyecto emblemático como proyecto de la Revolución Ciudadana, Yachay, Ciudad del Conocimiento, al cual agradecemos la presencia también de su alcalde, ese alcalde que tiene las tareas de a través de Yachay convertir a Urcuquí también en la ciudad del conocimiento y del futuro de esta patria. Esta universidad es ejemplo a nivel regional de cómo es posible apostar por el cambio de la matriz productiva con transferencia de la tecnología. Otra de las leyes fue justamente la Ley de Seguridad Pública del Estado, que permitió que las Fuerzas Armadas acudan a dar el apoyo en caso de emergencias y se involucren en la seguridad integral de la ciudadanía. Una muestra clara de la necesidad de esta normativa la vivimos el pasado 16 de abril ante el fatal terremoto que sacudió nuestras provincias costeras y que hasta ahora nos sigue motivando para con valentía y firmeza seguir afrontando los retos que nos plantea también dificultades, como fue justamente el terremoto del pasado 16 de abril. La ley para la reestructuración de deudas de la banca pública, banca cerrada y la gestión del sistema financiero nacional y el régimen de valores, que hace pocas semanas fuera modificada nuevamente para cerrar definitivamente el capítulo terrible del feriado bancario con la reparación de los derechos para miles de ecuatorianos reconocidos y organizados a través de los deudores de buena fe, a cuales el Estado por fin está haciendo justicia después de ese momento que destruyó y devastó la vida de miles de ecuatorianos, empezando por la destrucción familiar, donde producto de ese feriado bancario cerca de 3 millones de ecuatorianos salieron de la frontera patria. Gracias a esos migrantes, gracias a los hombres y mujeres ecuatorianos que desde todas las latitudes del mundo entero siguen apostando por su patria ecuatoriana. Una de las leyes que marcó un hito fundamental, sobre todo por el tema del reconocimiento de las diferentes áreas laborales, fue justamente la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que reconoce el aporte diario de más de 1,5 millones de mujeres que antes eran invisibilizadas en su aporte a la vida productiva y a la economía nacional. Gracias a todas las amas de casa, a nuestras madres, nuestras abuelas, aquellas mujeres que han entregado desde ese sector del hogar un aporte que es indiscutible en la patria ecuatoriana. Calculado los aportes de las amas de casa, tenemos una cifra que supera el 15.4% del Producto Interno Bruto del país, que es el aporte directo de 1,5 millones de mujeres de la patria ecuatoriana. Gracias a esas mujeres que desde esos espacios hacen patria y hacen desarrollo para el país. Los avances sociales que se ratifican en esta ley colocan al país como pionero en el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y los derechos de la jubilación para esas mujeres. También hemos realizado reformas al Código Civil que reconocen, por ejemplo, la valía del apellido materno, que hoy ya podemos, en mutuo acuerdo con nuestros compañeros, que nuestros hijos lleven como primer apellido el apellido materno. Además, esta ley impide que menores de edad sean casados por sus padres y posibilitan la elección de género en la cédula de ciudadanía. Cuando decimos casados por sus padres, era todavía un hecho que violentaba totalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, el que en este país hasta el 2014, niñas de 12 años podían contraer matrimonio con la autorización de sus padres, al igual que los niños desde los 14 años.
Hoy esta reforma al Código Civil cimenta la absoluta protección y garantía de los derechos de crecimiento de esas edades al poner que el matrimonio se lo dará única y exclusivamente a partir de los 18 años de edad para hombres y mujeres en este país. La ley de tierras, un nuevo hito en la historia ecuatoriana. Una normativa que establece un impulso redistributivo para las tierras rurales, respetando siempre los territorios ancestrales e impulsando su vocación productiva. Gracias a esta ley, decenas de miles de campesinos han accedido a sus títulos, entre ellos miles de mujeres del campo a quienes no se les reconocía sus derechos a la propiedad sobre la tierra que la trabajaban. Uno de los sectores más invisibilizados en la propiedad y que debería ser considerado también dentro de la violencia patrimonial es el derecho a la mujer a la titularidad y legalización de su propiedad, y mucho más cuando estamos hablando de la tierra. Esta ley de tierras no solamente prohíbe la tenencia de latifundios improductivos cuando pueden estar en manos de campesinos y campesinas que garanticen soberanía alimentaria, sino reconoce que el 80% de la mano de obra campesina en nuestro país es mano de obra campesina de mujeres que hoy, gracias a esta ley, pueden tener la titularización y la legalización de su tierra. La Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguros de desempleo, que marcó el inicio de un nuevo derecho laboral para los trabajadores del país. El seguro de desempleo, que hace pocos años parecía imposible, hoy ha beneficiado a más de 30.000 familias ecuatorianas que por un determinado acontecimiento se quedaron temporalmente sin espacio laboral. Hoy pueden tener el seguro de desempleo para que esa clase media generada gracias a las políticas redistributivas de la revolución no tengan y no sean vulnerables al retroceso a los ámbitos de pobreza, porque aún en ese país tenemos que seguir trabajando y velando por los derechos de aquellas personas que mantienen en pobreza y pobreza extrema, pero también en aquellas personas que han dado un salto cualitativo y significativo a una clase media, a la que también van empatadas y dirigidas estas leyes de protección de derechos para hacer realmente este país un país de los derechos de todas y todos. La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, que muestra los nuevos principios y valores que movilizan hoy a la sociedad ecuatoriana. Nunca antes en nuestra historia habíamos enfrentado un desastre natural de tan grandes dimensiones, con acciones colectivas que representan el espíritu nacional que siempre debe unirnos. Los resultados económicos de esta ley se evidencian en la reconstrucción, pero los resultados intangibles se reflejan en ese sentimiento nacional de unidad, de cariño, de corresponsabilidad de las familias ecuatorianas, y un valor que nunca debemos perder y que no lo podemos hacer en un proceso de revolución, es el principio y el valor de la solidaridad expresada por todo un pueblo que se levantó a apoyar a las zonas y a las provincias afectadas por aquel terremoto. Nuestro saludo siempre a nuestros hermanos y hermanas manavitas y a nuestras hermanas y hermanos esmeraldeños, que fueron principalmente los más afectados por el terremoto, sin descartar otras provincias que también se encuentran en el radio de acción de esta ley y de los beneficios de la reconstrucción. La Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, para que nunca más constructores sin ética provoquen muertes y tragedias como las vividas en Esmeraldas y en Manabí a causa de las malas edificaciones. Además de que esta ley complementa el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitando herramientas técnicas y normativas para el mejor desarrollo, para que esos territorios sean definitivamente los territorios del buen vivir. Otra de las leyes que causó mucho debate y que seguro lo seguirá haciendo es la Ley de Prevención, Detención y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito. Una normativa para combatir la evasión fiscal. ¿Cuántos hombres y mujeres en este país podrían estar señalados por su historia y su pueblo porque su acto de evasión fiscal,
que antes les era permitido a través de normativas, afectaron de manera directa la llegada de derechos y de políticas públicas directamente a las poblaciones más vulneradas de esta patria. Estas leyes que controlan y evitan la evasión fiscal es un aporte directo al desarrollo de la familia ecuatoriana, aquel desarrollo económico, sustentable, sostenible y que permite al Estado de manera planificada y anual poder contar con esos recursos que hoy la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas hemos asumido como una corresponsabilidad para que a través del pago de nuestros impuestos podamos tener más obras que dignifiquen la vida de los ecuatorianos. No hace falta mencionar, todos hemos vivido carreteras, escuelas del milenio, hospitales, universidades, hidroeléctricas, termoeléctricas, puertos, aeropuertos, innumerables obras de desarrollo, innumerables procesos, programas que facultan ese desarrollo. Estas son las leyes que tienen justamente la mirada estructural de la redistribución justa de la riqueza que se genera en este país de la mano de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. La ley orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre los ingresos provenientes de herencias, legados, donaciones, lo que nos permite avanzar en el proceso redistributivo como uno de los grandes objetivos nacionales. Una ley que impulsa el acceso equitativo a servicios de salud de calidad es la ley orgánica que regula a las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y a las aseguradoras que oferten cobertura de seguros y asistencia médica. Esta ley protege a las mujeres embarazadas desde el primer día de gestación y establece criterios para que las compañías no puedan negarse a atender enfermedades preexistentes o negar el servicio por estado de salud, sexo, identidad de género, edad ni por cualquier otra forma de discriminación. Uno de los códigos que los nombré como importantes por marcar esa visión de la sociedad del conocimiento, sin duda alguna es el Código Ingenios, que protege nuestra agrobiodiversidad y los conocimientos ancestrales para que no puedan ser usurpados, por ejemplo, por transnacionales productoras de fármacos. Sin duda alguna, este código apoya la generación del conocimiento, pero también garantiza las herramientas de soberanía tecnológica y del conocimiento de nuestros pueblos ancestrales en el Ecuador. La Ley Orgánica de Cultura, otra deuda que teníamos con los creadores del país. Una normativa que reconoce sus derechos laborales y de jubilación y garantiza los derechos culturales de la ciudadanía a través de la creación del Sistema Nacional de Cultura. Este es un reto a todos los que hacemos cultura, especialmente a las nuevas generaciones, a los jóvenes de la patria, a que gracias a esta ley de cultura podamos retornar nuevamente a los espacios en los que se puede llegar con un mensaje también popular de la cultura, a las plazas, a las calles, a las esquinas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, para realmente difundir desde ahí una cultura que nos acerque a un concepto de la plurinacionalidad e interculturalidad que tiene este Estado ecuatoriano, una cultura donde se reconozca a todas esas artes, a todos los trabajadores y gestores de la cultura y promueva la nueva generación artística para sentirnos cada vez más orgullosos de tener este Ecuador megadiverso y la única riqueza que jamás nos podrán arrebatar, que es la gran diversidad que existe en el pueblo ecuatoriano. La ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Una ley que en cierto momento fue satanizada por ciertos medios de comunicación. Esta ley frena el tráfico de tierras y regula la especulación sobre el valor para lograr un acceso más equitativo a las propiedades. En este periodo que inicia, esta ley demostrará su importancia ante la realidad de los planes de vivienda que se van a iniciar a nivel nacional y que permitirán que más de 300,000 familias ecuatorianas tengan por fin vivienda asequible y que esa vivienda garantice dignidad para la familia ecuatoriana. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobada por unanimidad en el Pleno de esta Asamblea Nacional.
Esta ley establece normas para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y se ha constituido en la primera ley a nivel mundial que compila en una misma norma y con visión de derechos la condición innegable de la movilidad humana. Esta es una ley que marca otro de esos hitos fundamentales en la revolución ciudadana, desde este pequeño ombligo del planeta al mundo entero. Hay otras leyes que están en pleno tratamiento de este pleno y de las respectivas comisiones. Por ejemplo, la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, que pasó ya una consulta prelegislativa, por lo que estamos próximos a un segundo debate y que sin duda alguna garantiza nuestro acervo cultural a través de la soberanía alimentaria. Tenemos además otras normativas en tratamiento, como el Código Administrativo y el Código de Comercio, que nos permitirá tener justamente un Estado mucho más ordenado, una función pública más organizada. Entre esas, una de las leyes fundamentales que esperamos con el compañero Mauro Andino y los compañeros de la Comisión de Justicia sea la ley con la que cerremos este ciclo legislativo, que es sin duda alguna la ley que pone en práctica el mandato popular de la última consulta, que es justamente la ley de los paraísos fiscales, para que nunca más ningún funcionario público, ningún candidato a elección popular de ningún nivel de gobierno pueda tener los recursos generados por la patria ecuatoriana y sus ecuatorianos en paraísos fiscales, evadiendo una gran cantidad de impuestos que sirven para seguir generando el desarrollo del país. Este grupo de leyes que acabo de mencionar forma parte de las más de 65 leyes aprobadas en 4 años de gestión legislativa. Para cerrar esta segunda etapa de la rendición de cuentas, quiero invitarles a ver un nuevo video. Esta ley solidaria nos va a reactivar con esa producción que queda aquí, con ese dinero que queda aquí. Va a haber una circulación de moneda que nos va a dar a nosotros, los maravitas, a comenzarlo a reactivar, a comprar nuestra mercadería, a comprar esto de acá. Que para mí es algo maravilloso, muy increíble, porque tenemos algo con que podernos levantar. Eso es lo que pedíamos. Con algo podemos salir adelante. El resto nos toca a nosotros. Bueno, yo creo que ahora los artistas tenemos más oportunidades. Está favoreciendo el que diversos grupos puedan llevar a cabo sus propuestas artísticas y culturales. Yo creo que los auspicios culturales en el país estaban restringidos a muy pocos grupos. Hay posibilidades para muchas más personas, para muchos más grupos. En el Ecuador se hace mucha cultura. Lo que ha habido son pocas oportunidades de difusión. Antes de que Radio Ilumán existiese, era imposible escuchar decir que en la comunidad de Quinchuquí va a haber el baile del Inti Raymi. Escuchar una invitación a través de la radio era imposible. Todo lo que se haga por fortalecer ese campo es bien visto por la sociedad. Ya el mero hecho de volver a reprogramarlo, o sea, ya es una facilidad. De haber extendido el plazo a 12 años es otra facilidad. El hecho de que se condone la deuda de las personas que ya fallecieron me parece algo bastante humano. Y el tema de que se maneje una tabla con un descuento de la operación para las personas que tienen enfermedades catastróficas es otro punto bastante importante. Ahora, como veo que la ley fue incluida dentro del grupo de los deudores del Banco Fomento, también veo muchas facilidades para ellos, para que sean entes productivos. Yo creo que la ley, como le digo, si hubiera salido 10 años atrás, hubiera sido lo ideal. Nosotros fuimos víctimas de la crisis. Sé que esta ley ampara específicamente a una mujer y eso es lo que me hace sentir tranquila, porque fue mi mamá y sé que ella fue respaldada aunque ella ya no esté con vida. Sé que también conmigo la ley sigue respaldándome a mí, igual como mujer también y como víctima. Yo me dedico a la costura, que es mi profesión.
para poder subsistir, sobrevivir, digamos, tanto para mis hijos y para mí mismo. Con este apoyo que tenemos para la pensión, igual el seguro sí es importante, porque tenemos muchos beneficios. Ya llegará una edad que ya no podamos estar activas, entonces digamos una jubilación, que bueno, no llegar cada mes de cobrar, que eso será en mi supervivencia ya a la vejez que se tiene. La aprobación de 45 instrumentos internacionales, en los cuales quisiera resaltar los siguientes. El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, lo cual sin duda alguna marcó un momento importantísimo en la historia de integración de América Latina. El Protocolo de Montevideo sobre el compromiso con la democracia en el Mercado Común del Sur, Mercosur. El acuerdo sobre la ampliación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, CONVEMAR, que amplió el mar territorial del Ecuador. El convenio sobre la delimitación marítima entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica, que marca el cierre definitivo de todas las fronteras del Ecuador, otro hecho histórico. El protocolo de adhesión al acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, que busca promover la inserción estratégica del Ecuador y potenciar más de 600.000 plazas de trabajo relacionadas con las exportaciones de productos ecuatorianos, además de múltiples convenios de cooperación mutua con países de la región como Perú, Cuba, Uruguay, Guatemala, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, República Dominicana, El Salvador y con otros países del mundo como Sudáfrica, Corea del Sur, Irán, Kazajstán, Qatar, Turquía, Rusia, Camboya, Singapur y China, y otros convenios con organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, así como otras que están vigentes en el país. Queremos dar un agradecimiento a todo el cuerpo diplomático que ha sido parte fundamental en la discusión y en la construcción de estos tratados y acuerdos internacionales. Queridas amigas y amigos, la recuperación del Estado que hemos vivido en estos años también se demuestra en el profundo cambio estructural e institucional de la Asamblea Nacional, que responde a la necesidad de darle a un pueblo digno una asamblea de altura y de dignidad. En esta revolución, los valores ciudadanos han estado presentes en la Asamblea y por eso hemos establecido enormes rupturas con el Congreso del pasado. Se ha fortalecido la institucionalidad con procedimientos internos eficientes, con una tecnología completamente renovada, con medios públicos de gran acogida, con publicaciones propias sobre técnica legislativa y con una presencia interparlamentaria de gran influencia en la región como nunca antes. Estos cambios han sido posibles gracias al trabajo conjunto de todos los servidores legislativos y trabajadores de la Asamblea Nacional, a quienes agradezco profundamente por haber apoyado estos 4 años un crecimiento colectivo de la Asamblea Nacional. De manera particular, quiero reconocer a destacadas mujeres jóvenes que han tenido a su cargo las 4 secretarías de esta Asamblea, que son el sistema vital de la institución. La Secretaría General, representada por nuestra compañera Livia Rivas Ordóñez. La Secretaría de la Administración General, con una manabita, Evelyn Brunner. La Secretaría de Comunicación con nuestra compañera Verónica Salgado. Y la Secretaría de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, nuestra compañera Eufemia Sánchez. En este sentido, una vez más marcamos una gran distancia con el pasado, cuando el papel de las mujeres se relegaba a tercer y cuarto plano. Hoy en la Asamblea Nacional, por méritos indiscutibles, tenemos tanto hombres como mujeres entregando todo su conocimiento y profesionalismo para el servicio del país. Y de igual manera, la interculturalidad,
la inclusión laboral de personas con discapacidad y la presencia multigeneracional son normas de representatividad que quedan establecidas de manera institucional, porque en esta Casa del Pueblo tampoco puede quedar excluido nadie. Quisiera referirme brevemente a la evolución interna que hemos tenido en estos 4 años. La Secretaría General es el motor de la Asamblea. Participa de todos los procesos y los certifica. Desde el año 2014, esta Secretaría subió a nuestra página web el sistema de formación de la ley, a través de la cual la ciudadanía puede acceder a información de los proyectos de ley presentados para acompañar el proceso con total transparencia, desde su calificación en el Consejo de Administración Legislativa hasta su publicación en el registro oficial. Otro avance significativo es el sistema de curul electrónica, una herramienta fundamental que permite a los asambleístas ejercer su derecho al voto y acceder en línea a los documentos que tratan cada una de las sesiones dentro del proceso que llevamos para reducir el uso del papel y certificarnos como una institución verde. El archivo, coincidencialmente verde, un archivo biblioteca que fuera creado hace 127 años, un patrimonio cultural del país, por fin cuenta con una página web que contiene documentos que datan desde 1830 y con un laboratorio de restauración documental como corresponde a un verdadero registro nacional de tal magnitud. Dentro de esta Secretaría está la Unidad Técnica Legislativa, encargada de elaborar el primer análisis jurídico y lingüístico de los procesos presentados y que luego serán debatidos en las comisiones y en el Pleno, para mayor agilidad y eficiencia en el trabajo legislativo. A esta unidad le corresponde haber marcado el inicio de una línea editorial propia de la Asamblea Nacional, que actualmente sobrepasa las 15 publicaciones sobre temas legislativos, de derechos humanos, de acción interparlamentaria, entre otros. Estas publicaciones forman parte de los hitos institucionales que quedan establecidos y esperamos en el futuro ver crecer esta producción editorial de la Asamblea como un aporte al acervo cultural y legislativo del país. La Secretaría de Administración General tiene a su cargo los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de la Asamblea, y su trabajo ha garantizado la operatividad institucional y de los servicios brindados, tanto a los asambleístas como a la ciudadanía, y merece la pena recalcarlo. Lo ha hecho a pesar de una reducción presupuestaria que sobrepasa el 20% en comparación al ejercicio fiscal del año 2015. Un logro evidente de esta Secretaría es que por primera vez la institución cuenta con manuales estructurales y de funcionamiento, así como un sistema informático de la Asamblea que es considerado como uno de los mejores del país. Hay que mencionar que gracias a los convenios con algunos municipios hemos realizado la transferencia tecnológica exitosa a cantones pioneros como Urcuquí en Imbabura y Sangolquí aquí en Pichincha, que trabajan para convertirse en ciudades digitales. Y también que actualmente la Asamblea mantiene convenios con 12 universidades e institutos de educación superior de primer nivel del país para la realización de prácticas profesionales, pasantías e investigación. La Secretaría de Comunicación ha desarrollado una gestión que sin duda alguna la ha fortalecido tanto a nivel de imagen como a nivel de participación ciudadana. Hoy nos complace que tanto en la televisión legislativa como en la radio de la Asamblea Nacional la programación en castellano, quichua y shuar sean parte de ese referente de comunicación que hemos dado a la patria entera. A través de la televisión legislativa, de la radio de la Asamblea y de los espacios de Internet, y también no podemos olvidar un factor fundamental en estas últimas épocas, como son las redes sociales, hemos realizado una gestión legislativa para que esto llegue realmente a la penetración que ha logrado en estos años nuestros medios, que obedece también a una gran amplia gama de ofertas de interés para los más amplios públicos. En la televisión legislativa, un compromiso cumplido es el programa Voces del Silencio,
único en el país, para cumplir con los derechos comunicacionales de las personas con discapacidad auditiva. Y es un honor anunciar la próxima salida de nuestra televisión legislativa a la señal de cable nacional para poder estar en contacto más directo con la ciudadanía de todo el país. Durante el año 2016, la radio de la Asamblea Nacional logró proyectarse entre las 10 emisoras más escuchadas a nivel nacional en temas de género, información y opinión. Este reconocimiento de la audiencia obedece a una plataforma conceptual de consolidar lo público como la más alta calidad. La radio lideró y consolidó un proyecto que coordina la difusión radial de 7 parlamentos de América Latina a través del programa En Democracia. Y entre otros, produce y difunde el programa Contigo de Ley, que informa las labores semanales de la Asamblea y que es transmitido por más de 100 medios en todo el país. La participación ciudadana es un proceso transversal de esta Asamblea, que queda instituido como un espacio de interacción y colegislación de vital importancia, que esperamos ver crecer a partir de las semillas que se han cultivado en estos años. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea debe promover una participación efectiva y esta unidad se ha convertido en un vínculo directo para receptar sugerencias sobre materia legislativa en los amplios temas en todos los territorios del país y en las circunscripciones del exterior a través de nuestras casas de la Asamblea, que han facilitado el trabajo en territorio de las y los asambleístas para la realización de foros, consultas, mesas itinerantes, ferias y socializaciones. Un proyecto innovador es la Caravana Intercultural Contigo de Ley, que impulsa la participación de segmentos barriales, juveniles y estudiantiles, visitando con actividades lúdicas y artes escénicas las provincias del Ecuador y llegando a cantones donde nunca antes se había sentido la presencia de la función legislativa. Y casa adentro, en estos 4 años, hemos tenido la visita y la participación de más de 500,000 de ecuatorianos en esta Asamblea Nacional, estudiantes, profesionales, gremios, que han asistido en visitas guiadas a ferias, conciertos y fundamentalmente participando en foros, mesas de trabajo y audiencias en las discusiones legislativas, tanto en comisiones como en este pleno. La Secretaría de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales tiene a su cargo la relación de la Asamblea con otras instituciones, tanto dentro como fuera del país. Sus competencias son la coordinación interinstitucional, la asesoría y el seguimiento documental en procesos de fiscalización y el protocolo. En el área de fiscalización, debo resaltar la rendición de cuentas que los titulares de los ministerios y demás funciones del Estado están obligados a rendir anualmente ante el Pleno de esta Asamblea, y de la manera en que ha quedado establecido este procedimiento cumple con el mandato constitucional. Desterramos el concepto de fiscalización política como una herramienta de chantaje y de show mediático, y más bien hemos afrontado este proceso como un proceso ordenado, integral, participativo y transparente, destinado a comprobar, revisar, examinar, autorizar, vigilar y, de ser el caso, censurar las políticas y acciones y conductas reñidas con la Constitución y la ley por parte de todos los órganos de poder público. Las solicitudes de información generadas por las y los asambleístas y tramitadas a través de la presidencia significaban la posibilidad de fortalecer y transparentar la acción fiscalizadora como mecanismo de control político a través del cruce de información. Generamos una plataforma virtual que permite transparentar a través de la página web todas las solicitudes de información de las y los asambleístas, así como las respuestas emitidas por parte de las instituciones, lo que permite por primera vez en la historia tener un archivo de la fiscalización que realiza la Asamblea Nacional. En este periodo se han tramitado más de 5.500 solicitudes de información, de las cuales el 90% han tenido respuesta. Y cabe resaltar que la organización política que más pedidos de información ha promovido es Alianza País, con un 65% de las solicitudes, lo que demuestra el afán fiscalizador de nuestra bancada.
Esta nueva visión de fiscalización procura fortalecer la relación con las demás entidades de control, como la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Superintendencias, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que el control pueda ser más eficiente. Adicionalmente, esta Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales ha brindado asesoría a múltiples despachos de asambleístas y a la ciudadanía en general sobre cómo ejercitar procesos de control político y realizar requerimientos de información en territorio. Es así como el proceso de fiscalización fortalece al Estado como garante de los derechos ciudadanos y a la función legislativa como la encargada de posibilitar una adecuada coordinación interinstitucional. Finalmente, esta Secretaría también tiene a su cargo la relación de la Asamblea con instituciones internacionales, bajo los principios de igualdad jurídica de los estados, convivencia pacífica, autodeterminación de los pueblos y el derecho y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza. Y en este sentido, debo recordar que la Asamblea Nacional es corresponsable de la política exterior del país a través de la ratificación de tratados internacionales, la participación en foros internacionales, la presencia en grupos parlamentarios y grupos de amistad que fomentan la cooperación interparlamentaria. Quiero expresar un agradecimiento especial a los organismos internacionales como ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en general todo el sistema de Naciones Unidas con quienes hemos trabajado intensamente en estos años. Además de participar en la Unión Interparlamentaria, que es la unión interparlamentaria que nos congrega a los parlamentarios del mundo para tomar decisiones legislativas que puedan marcar un nuevo debate al interior de cada uno de nuestros países sobre las problemáticas mundiales. También la Unión Interparlamentaria Mundial, la Red de Legislaturas Nacionales de los Estados, miembros de las organizaciones de los Estados americanos, Parlaméricas y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. La visión profundamente latinoamericanista de nuestra Asamblea ha estado presente con la fuerza meridional del Ecuador en todos los diferentes foros interparlamentarios a los que hemos acudido con las banderas de los derechos humanos, de las mujeres y de nuestro profundo compromiso integracionista. Hemos consolidado la Asamblea Nacional en espacio interparlamentario, regional y mundiales, donde nuestra producción legislativa se registra como pionera en varios campos. Podemos decir que en materia de leyes, así como en muchos otros aspectos, Ecuador en estos años ha dejado una marca trascendente y se ha constituido en un referente mundial. Esta Asamblea de puertas abiertas, también hacia el exterior, se ha convertido en un espacio importante para el debate internacional. Cientos de parlamentarios del mundo se han dado cita en este mismo salón para discutir temas de género, ordenamiento territorial, movilidad humana, seguridad y paz. Ecuador fue sede de Hábitat 3 y esta asamblea formó parte del evento mundial con la prestación de sus instalaciones y fundamentalmente con la realización del Foro Parlamentario Regional, herramientas normativas para el ordenamiento territorial del Estado, que impulsamos desde el Parlatino a través de ser presidenta alterna de este organismo y también como presidenta de esta asamblea. Además, la asamblea ha sido reconocida con el galardón Women in Parliament WIP en el 2015, otorgado por el Foro Global de Mujeres Parlamentarias por ser uno de los países y de los parlamentos con mayor participación de mujeres en el mundo. No solo 3 mujeres, sino 42% del pleno. Estuvo a cargo de la dirección de nuestras compañeras. Por otra parte, el gobierno del Chile, a cual agradecemos la condecoración al orden Bernardo O'Higgins, que me fue otorgada en calidad de presidenta, al tener por primera vez en este país una mujer al frente de la función legislativa. La influencia de la Asamblea se evidencia en los cargos para los que han sido electos las y los asambleístas, como son
Presidencia y presidencia alterna del Parlatino, presidencia del Grupo de Mujeres de Parlaméricas, presidencias y vicepresidencias de comisiones especializadas del Parlatino, las vicepresidencias del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe, GRULAC, y los asambleístas miembros de las directivas del Grupo de Jóvenes y de Mujeres de la Unión Interparlamentaria. Esta presencia internacional ha posibilitado la visita de altas autoridades de Estado a esta asamblea, como el presidente de la República de China, la señora Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación Rusa, primera mujer además en presidir esa función en su país, además de altas autoridades parlamentarias del mundo. Y la visita, además, de nuestra compañera expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, y de la presidenta en funciones Michelle Bachelet de Chile. Compañeras presidentas de Argentina, expresidenta de Argentina y presidenta de Chile, quienes recibieron en este salón del Pleno la condecoración Manuela Sáenz por su trabajo a favor de la integración de la patria grande y por su liderazgo femenino en la región. Además, hemos establecido a nivel interparlamentario acuerdos con varios países del mundo para una legislación comparada en asuntos comerciales, de movilidad, de propiedad intelectual, de colaboración en asuntos de seguridad ciudadana y de retorno de bienes patrimoniales, de reconocimiento de títulos académicos y de protección a los refugiados, entre otros temas. Podemos decir con orgullo que el país atraviesa su mejor momento internacional en el lugar que ocupa en los ámbitos interparlamentarios de la región y el mundo. Además, para cerrar esta parte de comentar la gestión administrativa de la Asamblea, les invito a ver un nuevo video. Una de las prioridades de la Asamblea Nacional en el periodo 2013-2017 fue la consolidación de una administración eficaz, responsable y eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. A través de la reorganización de la Administración General y la creación de las Secretarías de Comunicación y Relaciones Internacionales, garantizó la operatividad institucional de los servicios brindados tanto a las y los asambleístas como a la ciudadanía en general. La Secretaría General es un órgano de la función legislativa que participa en todo el procedimiento legislativo y fiscalizador. Tiene a su cargo las unidades de archivo-biblioteca, actas y gestión documental. La Asamblea Nacional es un actor fundamental en la estructura institucional del Estado. Su accionar requiere de coordinación con un sinnúmero de instituciones nacionales e internacionales, coordinando acciones para lograr una gestión parlamentaria sostenible y articulada. La Secretaría de Comunicación está integrada por la Coordinación General de Medios Legislativos y la Coordinación General de Comunicación Institucional. Es la encargada del fortalecimiento de la imagen institucional. La coordinación de tecnología ha contribuido al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Asamblea Nacional, aplicando buenas prácticas de gestión de TICs. Esta Administración General ha trabajado asesorando en la reestructuración y actualización de la normativa, con un enfoque técnico basado en procesos, garantizando la operatividad legislativa y los servicios brindados a nuestras autoridades y ciudadanía en general. Gente súper animada de ver que se trasladaba la asamblea a su territorio, pero de una manera lúdica. O sea, tú conoces las leyes, conoces cuál fue la construcción de leyes anteriormente y cómo se está manejando la Asamblea Nacional ahora. Entonces la gente se anima de conocer que el Estado lo encuentra a su lado. Ya no es un Estado cerrado o a puertas cerradas. Pareció muy divertido y en especial una forma muy correcta de poder llegar a los jóvenes. No siempre aprendemos de una forma como con charlas, sino una forma interactiva que nos ayuda a comprender y que aparte desarrolla nuestra imaginación. La caravana intercultural visitó 23 provincias del Ecuador con más de 100.000 participantes entre estudiantes y ciudadanos, con el objetivo de socializar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en este periodo. Son 26 casas de la Asamblea que trabajan junto a la ciudadanía en la construcción de leyes para todos, tanto en el territorio nacional, así como en el extranjero. El trabajo que realiza la Casa de la Asamblea Nacional es poder aterrizar todo lo que se realiza en Quito en territorio.
podemos partir desde la atención de los asambleístas en las oficinas de la Casa de la Asamblea, pero también se realizan en socializaciones de ley, socializaciones de proyectos de ley. También se recibe todo lo que es cualquier ciudadano de la provincia de Manabí, donde tiene necesidad de ir a la ciudad de Quito para poder entregar una invitación, un oficio. Los avances en materia de participación ciudadana en este periodo legislativo han sumado a la construcción colectiva de leyes para todos. Somos una asamblea que trabaja con y para el pueblo ecuatoriano. Asamblea Nacional, contigo de ley. A los cuales damos un profundo agradecimiento, así como a los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las 13 comisiones que han logrado que esta gestión pues pueda ser cada vez mejor. Un agradecimiento a ustedes, compañeros y compañeras. Bueno, queridas amigas y amigos, debo decirles que estar 4 años al frente de la Asamblea Nacional han sido los más intensos de mi vida. Bueno, hasta ahora. Debo agradecer una vez más a toda la familia legislativa por las metas obtenidas, porque son logros colectivos que quedarán en la historia de la Asamblea para definirla como altamente eficiente, altamente participativa, transparente, con una institucionalidad fortalecida tanto dentro como fuera del país y sobre todo como una Asamblea que marcó rupturas definitivas con el pasado. El aprendizaje en este periodo ha sido también muy intenso en los ámbitos legislativos, administrativos y sobre todo políticos. Quiero agradecer también, al ser esta mi última intervención como presidenta de esta función del Estado, enormemente a mi familia, a mi compañero Luis Alberto, a mis 2 hijos, a Paulo y a Martín, porque a veces resulta ser los más sacrificados de toda la tarea pública que hemos realizado. Muchas veces, claro, ellos ya reclaman la atención de la madre y uno tiene que ser capaz de explicar qué está haciendo la madre para poder garantizar que la vida de ellos mismos, como de los hijos de todos nosotros, puedan tener en un mejor país y con un mejor desarrollo. Y eso gracias, sin duda alguna, a un compañero que también, con el que también hemos construido todos estos años de participación política. Agradecer de manera muy especial también a mi equipo de seguridad inmediata, ese profesionalismo que demostró su extrema eficiencia al desactivar además a tiempo un artefacto explosivo que pudo causar daños irreparables en el personal de mi despacho, donde trabajan personas muy cercanas y donde estaban compañeras embarazadas y en periodo de lactancia. A veces no se le reconoce el trabajo de los que están tras de una persona y yo quiero agradecer en este espacio a todos los miembros de la Policía Nacional que han sido parte de estos años de mi equipo de seguridad inmediata. Debo también agradecer y saludar a mi equipo de trabajo político y administrativo, conformado en su gran mayoría por hombres y mujeres jóvenes. Los resultados que hoy se demuestran se deben gran parte a la madurez política de este equipo, que representa una nueva generación que asume los retos bajo la premisa de ser siempre coherentes y siempre más eficientes. Pero también en estos 4 años sufrimos la pérdida de compañeros y compañeras en este mismo pleno. Es menester recordar al fin de este periodo, recordar a nuestra compañera asambleísta por Manabí, Kerly Torres. A los compañeros asambleístas por Pichincha, Nelson Serrano, Carlos Tupiza y a nuestro querido compañero Fausto Cayambe, asambleísta y líder del Sur. A todos ellos honramos por su vocación de servicio que se expresó con pasión en esta sala y en las comisiones en las que formaban parte. A sus familias y equipos de trabajo, nuestro abrazo siempre fuerte y nuestra expresión de cariño y reconocimiento. Queridos amigos y especialmente a los jóvenes de espíritu de todas las edades, el Ecuador enfrenta hoy un nuevo momento en su historia y en su devenir, donde el ejercicio de los derechos es irrevocable,
donde la responsabilidad de los servidores públicos es responder a la velocidad de los cambios requeridos por la población y donde la corresponsabilidad ciudadana es fundamental para lograr ese gran salto cultural que necesitamos para consolidar el mejor imaginario que tenemos de nuestro Ecuador, un país solidario y pleno en soberanías, sin machismo, sin discriminación, con comunidades sin violencia y atentas al cuidado de la niñez y de las personas vulnerables, un país sin pobreza, con igualdad de oportunidades para todos, con ciudadanos que en todo momento sienten el respaldo de su Estado. Esos son los grandes temas que debemos afrontar como sociedad, que no deben confrontarnos, sino coercionarnos, porque se trata de derechos y es esta asamblea la llamada a garantizarlos mediante leyes y aplicación y defensa de los mismos. Los logros sociales que hemos alcanzado en estos años le pertenecen al país y así debemos entenderlos y defenderlos y ampliarlos con el pragmatismo que nos enseñan las nuevas generaciones, utilizando nuevos vehículos de comunicación y nuevos lenguajes de difusión de ideas y sobre todo de utopías. Ojalá miles de utopías ecuatorianas inunden la política del mundo. Este tiempo ha marcado también un crecimiento internacional que no se corresponde a nuestra extensión territorial, sino a la fuerza de nuestras ideas y de nuestros resultados. Ecuador y América Latina se han acercado más que nunca y nuestra influencia en el mundo se demuestra como jamás había ocurrido antes. Estos son los temas que deben prevalecer en esta asamblea para su tratamiento y ampliación y que involucran además factores prácticos como el desarrollo del turismo, la producción, la exportación y la transferencia de conocimientos y tecnologías. La democracia debe ser un pilar de convergencia en esta asamblea como punto de partida, que no se fracture la imagen del país y sus instituciones para mostrar una realidad manipulada ante la opinión internacional. Esperamos afrontar estos retos y otros grandes temas nacionales en el nuevo periodo para cumplir con los sueños y los derechos de la ciudadanía en empleo, en vivienda, en atención durante todo el ciclo de vida, como lo anunciamos en campaña conjuntamente con nuestro presidente electo Lenín Moreno y como será cumplido en su gobierno, que continúa y profundiza este gran proyecto de revolución ciudadana. Y en esta asamblea vamos a cumplir con el mandato para el que fuimos electos, por voluntad democrática del pueblo ecuatoriano, con leyes que faciliten esas metas nacionales y las que fueron presentadas a nuestra ciudadanía en el Plan de Trabajo 2017-2021. A los nuevos asambleístas, reiterarles que en materia de derechos humanos nunca vamos a negociar, porque los derechos no son mercancía. Pero sí vamos a dialogar, por supuesto que sí, y a buscar consensos, sin permitir el retorno de aquel infame hombre del maletín que formaba parte del país que hemos dejado definitivamente y para siempre atrás. Vamos a defender estos años sin compras de conciencias en esta Asamblea Nacional. Por eso, queridas amigas y queridos amigos, hace 4 años, al asumir por primera vez la presidencia de la Asamblea, mencioné La Utopía de Tomás Moro, un libro que fue publicado en 1516 y que todavía refleja en muchas de sus páginas pues una injusticia social que 5 siglos más tarde siguen aquejando al mundo y contra las cuales hay que rebelarse. La utopía de estos años en Ecuador ha sido la construcción de un país radicalmente distinto al que heredamos en siglos pasados, con valores ciudadanos, con solidaridad, equidad y respeto por los derechos, un país de seres humanos dueños de su destino y por lo mismo dueños de sus propias vidas. Este es el país que construimos con pasión y visión política, un país que por fin pueda dejar atrás el peso de las injusticias y del discrimen para marcar el rumbo
hacia un futuro donde ningún niño o niña sufra necesidades nunca más. Al compañero Rafael Correa, el más grande utópico de nuestro tiempo. Expresarle las más altas de las gratitudes, en especial a mí misma, y la gratitud de todo un pueblo ecuatoriano que hoy puede ver un país diferente. Sin duda alguna, a las ciudadanas y ciudadanos, mi más profundo y sincero agradecimiento. Y a la patria, nuestro compromiso de servicio siempre. ¡Que viva la Revolución Ciudadana y que viva esta Asamblea de la Revolución! Gracias a todas y todos por estar en este acto de rendición de cuentas. Los medios legislativos presentaron Informe de Gestión Parlamentaria 2016-2017. Transmisión realizada desde el Salón del Pleno Nela Martínez de la Asamblea Nacional.